Estamos de vuelta en Biblia a Fondo y hoy quiero compartir una historia muy particular contigo. Es que hubo una señora en una comunidad que las personas la notaban a ella muy feliz, la notaban muy feliz. Así que un día se presentaron en su casa para preguntarle que cuál era el fundamento de su felicidad. Así que ella respondió diciendo: no me estreso por nada y no intento buscar éxito de ninguna manera. Me dedico a estar en mi casa tranquila. Es una respuesta muy particular y las opiniones deben ser respetadas. Solo que puedo interpretar que esta señora mantenía cierto tipo de conformismo. Y nuestra iglesia, el cristianismo, a veces promueve ese tipo de conformismo. Si quieres conocer cuáles son las claves puntuales para que una persona pueda vivir una vida feliz, una vida plena, entonces te invito a que te quedes conmigo en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarnos a crecer en fe e intelecto, donde estamos centrados en lo espiritual, orar, estudiar y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Vamos a hacer esta oración. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Todos buscamos la felicidad, pero ¿cómo la buscamos? ¿Cuál es el fundamento de esa felicidad que nosotros normalmente adquirimos? Ayúdanos, Señor, a que tú seas la parte central de nuestra felicidad. En tu nombre oramos. Amén. Sucede que estaba revisando la métrica de YouTube para saber cómo va el canal, cómo vamos creciendo, cómo va siendo compensado el esfuerzo que estamos haciendo. Y sucede que me di cuenta que el 49.5% de personas que mañana a mañana ven estos videos no están siguiendo la cuenta. Quiero invitarte a que sigas la cuenta, a que le des al asunto de me gusta y también dejes un comentario. Por ejemplo, deja el comentario amén o contentamiento en Cristo o haz una pregunta. Y ese tipo de acciones compensa mucho el trabajo que estamos haciendo aquí para compartir contenido muy sano y espiritual contigo. Así que sigue la cuenta y comenta. La lección que estamos estudiando para este día 12 de febrero es titulada Las claves del contentamiento. Y la lección se va a desarrollar basada en el capítulo 4 y verso 10 hasta el 13 y también el verso 19 de la carta a los Filipenses, donde comienza diciendo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Eso es el apóstol Pablo hablando. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener también abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo nos está presentando aquí en este texto cuáles son las claves de la felicidad. ¿Cuáles son? Según tú, déjame un comentario indicándome qué tú pensabas que era la clave de la felicidad antes de leer la lección y que tú piensas ahora que es la clave de la felicidad después de haber estudiado la lección. La clave de la felicidad está en Cristo, pero a veces nos equivocamos en ese sentido y no le damos cabida a la parte humana. Principalmente en este versículo el apóstol Pablo utiliza el lenguaje de la pedagogía, aunque yo no creo que sea de manera consciente, pero si estudias un poquito de pedagogía, te vas a dar cuenta de que las palabras que se repiten mucho son conocimiento, aprendizaje, enseñanza, formación, educación, intelecto. Son palabras que normalmente en un libro o en una investigación sobre pedagogía vas a encontrar. Así que el apóstol Pablo menciona, he aprendido y he sido enseñado. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona, he aprendido y he sido enseñado? Porque para él el contentamiento se aprende. Escuche bien esto. El contentamiento es un hábito que se aprende,
tú no naces con la capacidad de practicar el contentamiento. Nosotros normalmente estamos centrados en tantas cosas que nos falta que no podemos ni siquiera valorar lo que tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos corriendo detrás de bienes, corriendo detrás de cosas que no tenemos, y las que nosotros tenemos aquí no les prestamos atención, y por lo tanto, mientras nosotros vamos adquiriendo bienes, mientras más bienes, más posesiones adquirimos, más sentimos que nos falta. Dios nos está invitando a que aprendamos a vivir con lo poco que tenemos. Dios nos está haciendo esta invitación porque desde el Edén, Adán y Eva lo habían dejado claro. Lo tenían todo, estaban en un ambiente perfecto, pero necesitaban ser como Dios. No es producto del pecado ese tipo de necesidad, ese tipo de necesidad de buscar más. Fuimos creados así. Antes del pecado ya Adán tenía esa necesidad de buscar más. Así que yo, en el nombre de Jesús, te invito a que te des la oportunidad de disfrutar lo que tú tienes. Pablo aquí dice claramente que él aprendió a vivir con lo poco, aprendió a vivir en el momento de la abundancia, también aprendió a vivir en el momento de la necesidad. Tú también puedes aprenderlo, pero el problema es que tú y yo a veces le achacamos todo, le responsabilizamos todo a la vida espiritual y pensamos que orando aprendemos todo. No es que estoy ahora mismo subestimando el Espíritu Santo. No estoy subestimando este sacrificio espiritual que es tan importante, la oración. Solamente estoy diciendo que hay una parte humana que es importante. Hay una parte humana que es la de la experiencia. Tú vas a experimentar necesidades, pero tú vas a ver que vamos a aprender en esta lección que las necesidades también son parte de cómo uno puede aprender a vivir en contentamiento. La segunda clave del contentamiento, de la felicidad, de la vida plena, es nosotros estar centrados y entender que el contentamiento está basado en una buena relación con Dios, porque el que está en una buena relación con nuestro Dios entiende que Dios lo es todo. Y lo voy a explicar claramente. El Salmo 23 dice esto: el Señor, en el verso 1, claro, en el verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así traduce algunas versiones. Me parece que la versión del 60 dice, nada me faltará. El verbo está en tiempo futuro. Así que lo que dice el salmista, según esta interpretación del Salmo, es que en el futuro nada le va a faltar. Pero hay una versión, por ejemplo, la de Dios habla hoy, que dice, nada me falta. O sea que en el presente, ahora mismo, nada le falta. Esto es muy importante que lo entendamos, porque esta forma de ver, esta forma de traducir el texto, está muy en correlación con lo que hemos dicho de manera primicia, ¿no? en las primeras orientaciones. Dice claramente que en el presente nada le falta. No es que a David no le faltaba nada. David era un pastor de ovejas. David era un muchacho rechazado por sus padres. David era un muchacho que no era bien visto por sus hermanos. Que de paso, cuando se armó la guerra de Israel contra los filisteos, incluso él trayéndole la comida a sus hermanos, lo malentendían, lo menospreciaban. Y cuando él quiso lanzarse para pelear, lo que le dijeron, vete a casa. A David le hacían falta muchas cosas, porque en el Antiguo Testamento la labor de pastor de oveja no es algo muy popular, no es algo muy bien visto. Ni siquiera en el Nuevo Testamento es bien visto. Siempre son muy menospreciados. Así que David tenía sus necesidades, pero él estaba consciente aquí que si él tenía a Dios como pastor, nada le faltaba. Yo te pregunto a ti, ¿por qué fuiste botado del trabajo como el trabajito que tenías, el trabajo que tenías? Te botó la novia, ¿no? Te botó la esposa. Lamentablemente, una ruptura de la relación. No estamos promoviendo el divorcio, ¿no? Pero por alguna razón hubo una ruptura. Y ya entonces lo perdiste todo. Porque caíste en bancarrota, lo perdiste todo. Porque las cosas no van bien en el negocio, lo perdiste todo. No digas eso. Tú tienes a Dios. Dios está ahí. Y si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Porque ese espacio de vacío que tú tienes en la vida, Dios es suficiente para llenarlo. Y te voy a invitar a que hagas lo que decía C.S. Lewis. No adores a un Dios parecido a Jesús.
adora a Jesús. No adores a alguien que se parece a Jesús, que tiene las cualidades de Jesús. Adora simplemente a Jesús. Vete a la fuente original para que ese vacío que tú tienes por las pérdidas pueda ser llenada por su Santo Espíritu. Qué bonito. El texto nos está diciendo claramente que si Dios es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y quiero enfatizar con este último verso. Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su riqueza gloriosa en Cristo. Necesito que medites bien en ese texto. El salmista está diciendo, o David, Pablo está diciendo, mi Dios va a suplir tu necesidad, no conforme a la necesidad que tú tienes, no conforme a la necesidad que tú interpretas que tienes, no, conforme a las riquezas gloriosas, conforme a las posesiones del cielo. Lo que David está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, es que Dios no te va a bendecir según tu escasez. Dios te va a bendecir según lo que Él entiende que tú necesitas. Por eso, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Traduce nuestras oraciones. Cuando el Espíritu Santo traduce tu oración, aunque tú caíste en bancarrota, aunque estás necesitado, cuando la traduzca, no va a pedir según lo que tú necesitas. Va a pedir según las riquezas gloriosas. Que Dios te bendiga. Y recuerda que en este programa nosotros estamos creando contenido para que tú crezcas en fe e intelecto. Y quiero enfatizar el aprendizaje que tenemos de esta lección de hoy, jueves, nuestra última lección. Mientras estemos en una relación correcta con Dios, la escasez y la abundancia son oportunidades de aprender a vivir y experimentar el contentamiento en cualquier tipo de situación. Porque los momentos buenos y malos pasarán, pero se espera que mi vida espiritual se establezca y permanezca para siempre. ¡Qué bendición! Qué bueno que nosotros podamos mantener ese pensamiento en mente. Dios te está invitando a que recuerdes que las pérdidas, la abundancia, son oportunidades de nosotros experimentar la grandeza de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si tenemos esta oración? Que puedan continuar siguiendo el canal y comentando los videos. Padre, muchas gracias. Te pertenecemos enteramente. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo siga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.